Inicio del capítulo. El bosque estaba oscuro y vacío, y solo se oía el chirrido de los soltemantis y el incienso. Apenas había luz para poder ver dentro del mar de árboles, y solo el resplandor de la luna les proporcionaba una fuente de iluminación cuando lograba atravesar el espeso follaje de arriba. Hacía frío, lo que significaba que un fino velo de niebla cubría el suelo bajo sus pies, y sus sandalias crujían contra el musgo cubierto de rocío de vez en cuando. Inosuke y Tanjiro podían ver fácilmente porque esta montaña estaba tan densamente arbolada, prácticamente no había sido tocada por la civilización humana. El terreno era irregular prácticamente en todas partes, y los árboles estaban tan apiñados en algunas áreas que para abrir un camino a través de él se necesitarían cantidades obscenas de mano de obra y recursos. El viento soplaba ligeramente entre los árboles y Tanjiro miró a izquierda y derecha, observando las sombras más oscuras de los árboles dentro del bosque en busca de algo que pudiera considerarse un enemigo. Su nariz también estaba en alerta máxima, olfateando el aire de vez en cuando en busca del más mínimo indicio del olor a presencia demoníaca que había percibido antes. Sin embargo, había un olor que estaba presente constantemente, independientemente de que el olor a sangre está por todos lados. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué estaba un miembro del cuerpo aquí y qué clase de demonio lo arrastró de regreso al bosque? Pensó Tanjiro mientras seguía escaneando el desierto circundante, con su mano apoyada firmemente en la vaina de su espada. A estas alturas, con todas las misiones en las que había estado como demonio y estando entre humanos, había ganado más control sobre su hambre y podía soportar el olor de la sangre mejor que antes. Todavía tenía esa ligera sensación molesta en la parte de atrás de su cabeza, como un mosquito zumbando allí constantemente recordándole lo que quería hacer, pero no le importaba demasiado. Incluso se había acostumbrado a poder escuchar naturalmente los latidos del corazón de los humanos, incluidos Inosuke y Zenitsu, así como su sangre fluyendo por sus venas. Sin embargo, eso solo podría llevarlo hasta cierto punto. Si lo dejaban solo durante un periodo prolongado de tiempo entre humanos, no estaba seguro de si podría controlarse durante tanto tiempo. Todavía necesitaba más tiempo para mejorar en eso. Tanjiro pensó que Zenitsu debía experimentar lo mismo, pero en una escala mucho mayor con su audición avanzada, al igual que Tanjiro era capaz de olfatear más cosas de las que incluso un sentido del olfato altamente entrenado podía detectar. Continuó siguiendo a Inosuke, quien a pesar de no haber estado allí nunca antes, supuso, parecía conocer el camino a través del bosque por los caminos que estaba tomando. Se preguntó si, al igual que el oído y el olfato de Zenitsu, estar en las montañas le había permitido desarrollar su propio supersentido o algo similar en ese sentido. Después de caminar un par de minutos, Inosuke gruñó cuando sus puños se balancearon y se miró los dedos. Entre cada uno de ellos había finas telarañas que brillaban ligeramente a la luz de la luna que los miraba desde arriba, pero que permanecían casi invisibles a simple vista, al menos para él. ¿Qué diablos es esto?, preguntó mientras miraba las fibras, antes de que Tanjiro mirara a su alrededor donde estaban y sintiera una sensación inquietante en la boca del estómago. A través de la oscuridad y las sombras, pudo ver telarañas de distintos tamaños y diseños esparcidas por todo el bosque, abarcando los espacios entre los árboles, y algunas incluso llegando hasta las primeras ramas de las copas de los árboles. Nunca había visto una colección tan concentrada de telarañas, ni tampoco unas telas tan extensas o detalladas. Apenas podía ver las arañas que las habían hecho, su avanzada vista demoníaca incluso tenía dificultades para encontrarlas entre las fibras. Era algo bonito, pero profundamente inquietante al mismo tiempo. Telarañas, Dios mío, este lugar está lleno de telarañas, gruñó Inosuke mientras comenzaba a sacudir rápidamente las manos para deshacerse de las telarañas. ¡Qué fastidio! Tanjiro miró a su alrededor por un momento o dos antes de volver a fijar la mirada en Inosuke, que finalmente había liberado sus manos del enredo de fibras y estaba comprobando que estuvieran limpias. Oye, Inosuke, ¿qué quieres?, preguntó, volviéndose hacia él y cruzando los brazos de forma extraña. Gracias. Inosuke dejó caer los brazos y ladeó la cabeza un poco hacia la izquierda, confundido, sin saber qué razón le hacía a Tanjiro agradecerle cuando acababa de hacer lo que era natural para él. Dijiste que habías venido conmigo y me sentí animado, dijo Tanjiro, antes de levantarse brevemente la máscara para darle a Inosuke una de sus cálidas sonrisas. El tipo de sonrisa que podría hacer que cualquiera que la viera se sintiera un poquito mejor por dentro, incluso si estaba absolutamente furioso. Ese olor retorcido y siniestro que estaba percibiendo en la montaña, incluso cuando soy un demonio, todavía me hizo congelarme un poco. Así que, gracias. Inosuke se quedó mirando a Tanjiro,
los ojos sin pestañear de su cabeza de jabalí hacían parecer que solo le estaba dando la espalda y una expresión tonta. Sin embargo, debajo de la máscara, los ojos de Inosuke se habían agrandado y su boca quedó abierta por unos breves momentos, cuando lo llevaron de regreso a la casa de descanso. Había estado sentado afuera y la anciana cuidadora le había traído un par de ropa limpia para que se la pusiera, para que ella pudiera tener tiempo para lavar lo que siempre usaba. Luego vino lo que ella les dijo cuando se fueron. Las palabras en ese momento no tenían sentido para él, incluso después de que Zenitsu y Tanjiro habían pasado tiempo en su viaje tratando de ayudarlo a comprender el significado. En realidad, comenzó a tener un poco de sentido para él, y dejó escapar un suave suspiro de aire mientras sentía un extraño tipo de calor en su pecho que nunca antes había sentido tanto. Inosuke, HGK, jadeó levemente, mirando a Tanjiro cuando lo sacaron de su trance. La sonrisa de Tanjiro había desaparecido y se había vuelto a poner la máscara de zorro sobre la cara mientras señalaba hacia una cresta montañosa cercana, donde había una persona que apareció detrás de los árboles y caminó de izquierda a derecha. Todavía no los habían visto, pero desde aquí Tanjiro apenas podía distinguir un traje del cuerpo en la persona, lo que significaba que era un aliado. Y cualquier aliado que pudieran conseguir les haría mucho más fácil lidiar con el demonio dentro del bosque en la montaña Natagumo. La persona era de hecho un cazador de demonios, y después de que dejó de moverse se agachó y mantuvo una mano firme sobre su espada, sus ojos y oídos entrenados para escuchar los más mínimos movimientos a su alrededor. Por supuesto, eso no impidió que Tanjiro e Inosuke se acercaran sigilosamente detrás de él. El primero puso una mano sobre su hombro que lo sobresaltó y lo hizo girar antes de que Tanjiro levantara un dedo hacia su máscara. Tranquilo, estamos aquí como refuerzos. Soy Kamado Tanjiro, rango Mizunoto. ¿Cómo te llamas? Mur espera. Mizunoto, Mizunoto. Tartamudeó el otro chico con los ojos muy abiertos. ¿Por qué no enviaron una Asira? Asira, pensó Tanjiro, su expresión cambiando a sorpresa debajo de su máscara. No importa cuántos Mizunoto envíen, no servirá de nada, continuó el joven, con una expresión que claramente era una mezcla de decepción, sorpresa y miedo. Al menos, por supuesto, hasta que recibió el puño de Inosuke cuando el musculoso asesino le dio un puñetazo en la boca. Inosuke, gritó Tanjiro mientras el hombre agarraba su mandíbula y boca, un poco de sangre goteaba de su nariz. Cállate, gritó, pasando junto a él y agarrando el pelo del tercer cazador. En lo que respecta a la inutilidad, tu existencia en sí misma no tiene ningún sentido. Ahora, dinos qué está pasando, idiota sin carácter. ¿Qué le pasa a este tipo? Inosuke soltó vapor por las fosas nasales de su cabeza de jabalí mientras la empujaba directamente hacia la cara del joven que tenía en sus manos. Con una vena ligeramente abultada por la forma en que lo estaban tratando, a pesar de ser un miembro de mayor rango del cuerpo en comparación con ellos, agarró la muñeca de Inosuke para intentar sacar su mano de su cabello. Cuando el agarre de Inosuke no se movió, sin importar cuánto lo intentó, y con su cabello comenzando a ser tirado de raíz, lo que lo hizo sentir aún más incómodo después de recibir el puñetazo en la cara, cedió y gruñó. El cuervo nos dio la orden, y 10 de nosotros, cazadores de demonios, vinimos aquí. Poco después de que entramos en el bosque de la montaña, los cazadores. Tanjiro e Inosuke fueron entonces testigos de un vívido relato de cómo el escuadrón de la persona se enfrentó de repente entre sí sin ningún orden ni razón. Los hombres y mujeres desenvainaron sin sentido sus espadas para comenzar a matarse entre sí sin siquiera pestañear. Lo que es peor, no fue porque hubieran caído bajo un hechizo que les borró la mente o los controló, estuvieron despiertos y conscientes todo el tiempo. Con gritos para que se detuvieran o se apartaran del camino, todo su grupo de asesinos se mató entre sí con sus propias espadas, hasta que de alguna manera él logró sobrevivir como el último en pie. Daba miedo pensar en eso, y Tanjiro pudo entender sus sentimientos una vez que el joven se cubrió la cara con las manos, incapaz de terminar de contar toda la historia debido a lo traumático que fue para él. Sabía casi exactamente cómo se sentía. En un lugar no revelado de la campiña japonesa, existía un complejo altamente secreto en el que vivía y trabajaba alguien de gran importancia para la protección de Japón, totalmente desconocido para el gobierno japonés. Dentro del edificio central del complejo, había un hombre sentado en el porche con un cuervo jadeante en su regazo. El pájaro había volado kilómetros tan rápido como pudo hasta ese lugar para entregar su mensaje. A cada lado del hombre había 2 chicas con cabello similar al suyo, solo que blanco pálido, y sus kemounes tenían un diseño floral. Se oyeron pasos desde atrás y una de las chicas giró la cabeza para ver a la mujer de cabello morado y negro entrar en la habitación en la que estaba sentado el hombre.
2 linternas flanqueaban las puertas de papel abiertas que conducían al jardín del recinto. La mujer se sentó en un cojín de almohada vacío junto a un segundo hombre, uno tal vez 1 o 2 años mayor que ella, con una ori de diseño dividido sobre un uniforme de cazador de demonios teñido de cian oscuro, el cabello negro largo y rebelde del hombre atado en una sola cola de caballo. Ella no tuvo que decir ni una palabra, y él tampoco. Sabían por qué los habían llamado tan repentinamente a la casa de ese hombre. No tenía sentido hablar de llegar tarde ni de nada más. Entonces, parece que en el monte Natagumo, la mayoría de mis hijos han sido asesinados, dijo el hombre. Creo que uno de los 12 Kizuki está allí, así que los enviaré a ambos asiras allí. La segunda de las 2 chicas de pelo blanco miró al hombre y a la mujer. El hombre que estaba entre ellos no giró la cabeza en absoluto. En cambio, siguió acariciando lentamente al cuervo en su regazo para ayudarlo a calmarse y relajarse, mientras levantaba la cabeza ligeramente para mirar la luna. Hii, Shinobu, como desees, respondieron el joven y la mujer al mismo tiempo. La sonrisa de Shinobu permaneció mientras miraba ligeramente sus manos. Un suspiro de pesar escapó de sus labios mientras pensaba en los posibles adversarios a los que podrían enfrentarse en Natagumo. Si era uno de los 12 Kizuki, había 12 posibles candidatos para quien sería, ya sea una de las 6 lunas inferiores o una de las 6 lunas superiores. Los 6 de rango inferior eran considerablemente más débiles que los 6 de rango superior, y era de conocimiento común entre ella y Hii que los de rango inferior siempre podían ser asesinados de una forma u otra. Un rango superior era una historia completamente diferente, porque trágicamente siempre terminaba sucediendo al revés. Si los humanos y los demonios pudieran llevarse bien, dijo, antes de mirar a Hii. ¿No estás de acuerdo, Tomioka-san? Imposible, mientras los demonios coman humanos. Una vez cumplida su misión, Shinobu y Hii se pusieron de pie y se inclinaron respetuosamente antes de partir. Una vez que el hombre los escuchó irse por completo, giró la cabeza hacia una de las chicas cuando la escuchó agarrar algo del interior de su kimono. Cada vez que escuchaba esto, significaba que había recibido una carta de alguien traída por Kasuga y Kro, por lo que sonrió y le preguntó si había recibido algo. Sí, una carta. Del ex Asira del agua Urokodaki Sakonji, respondió ella, y el hombre asintió con la cabeza mientras seguía sonriendo. Ah, sí, Sakonji. Lo recuerdo bien, por lo que mi padre me contó sobre él antes de conocerlo personalmente. Dime, ¿por qué me envió una carta? Estoy seguro de que no es para ponerse al día. ¿Podrías leérmela, por favor? ¿Anotado? No, por favor, la carta completa. No quiero perderme ninguna información importante. Saludos, Oyakata-san, espero que esta carta te llegue bien. Intentaré ser breve, pero estoy seguro de que sabes que tiendo a extenderme en mis cartas. El hombre se rió cuando la chica leyó eso en voz alta, la otra chica también rió suavemente, y la chica que estaba leyendo la carta sonrió al ver cuán honesto era Urokodaki sobre sus defectos. El hombre asintió con la cabeza para que ella continuara y ella se aclaró la garganta, mirando nuevamente la carta antes de continuar leyendo. Les he escrito sobre un asunto muy importante y habitual. No les ocultaré la verdad, hay un Demon Slayer entre sus filas que viaja con un demonio. Es mi estudiante, Kamado Tanjiro, quien debido al ataque de un demonio casi muere, también se transformó en un demonio. Por favor, permitan que Tanjiro esté acompañado por su hermana y que siga siendo miembro del cuerpo. Debido a su resistente fuerza mental, Kamado Nezuko no ha perdido sus emociones humanas. Incluso en un estado de inanición, nunca devoró humanos mientras Tanjiro entrenó conmigo durante 2 años. Tengo fuertes razones para creer en la palabra de Tanjiro cuando me dijo que él había hecho lo mismo, resistiendo el impulso de atacar a los humanos por el bien de su hermana. La mirada del hombre se apartó de la luna mientras seguía escuchando a la chica repetir el contenido de la carta, que era bastante larga como Urokodaki había advertido. Habló de la carta que Tanjiro le había enviado y de cómo cree y confía en que los hermanos nunca dañarían ni buscarían dañar a un ser humano. Después de eso, Urokodaki continuó explicando cómo se convirtió en un cazador gracias a que Hii le recomendó al joven Tanjiro, debido a su fuerte voluntad de encontrar al demonio responsable de la muerte de sus padres y curar a su hermana. El nombre del demonio es el mismo nombre del enemigo jurado de la organización que este hombre había fundado como arma para combatirlo. Hii creía que Tanjiro encontraría alguna forma de ayudar a proteger y curar a su hermana demonizada, y Urokodaki también creía en los hermanos, con la mayor certeza. En caso de que Nezuko o Tanjiro ataquen a un humano, entonces Kamado Tanjiro, Urokodaki Sakonji y Tomioka Hii espiarán su pecado decapitando y cometiendo seppuku. También le envié una carta a Tomioka-san, que espero que ya haya leído, terminó la chica,
cerrando la carta y volviendo a mirar al hombre. Asintió lentamente con la cabeza y se llevó un dedo a la barbilla, pensando en toda esta información que le acababan de dar. Urokodaki era uno de los cultivadores más confiables del cuerpo de cazadores de demonios, había producido el Asira de agua actual en la forma de Ji, por lo que sabía que podía confiar en él. Pero la situación era realmente inverosímil, como mencionó en la carta. Un demonio trabajando para el cuerpo de cazadores de demonios era algo sin precedentes e inaudito. Siempre se había creído que a los demonios no les importaba nada más que ellos mismos y quién sería su próxima comida humana. Dudaba que los compatriotas de Shinobu y Ji aceptaran amablemente la idea de dejar que dos demonios siguieran trabajando tan de cerca con el cuerpo, pero al mismo tiempo, el propio Ji había visto algo que le hizo creer que también podría ser posible. Es ciertamente interesante, por decirlo menos. Aún no he visto a este joven, Tanjiro, personalmente, pero si el propio Sakonji cree y confía en él, entonces, pensó el hombre, antes de sonreír de nuevo y bajar el dedo de su barbilla. Hablaré con Ji sobre esto una vez que regrese, pero por ahora, elegiré confiar en tu juicio, Sakonji. Esperemos que tengas razón, amigo mío. Zenitsu había dejado de temblar y había vuelto casi a la normalidad mientras estaba sentado en el suelo fuera del bosque. Su expresión era bastante lastimera y apoyaba la barbilla en sus brazos mientras abrazaba sus piernas contra su pecho. Desde que Inosuke y Tanjiro se habían ido al bosque, Zenitsu había estado en silencio y pensando en sí mismo, en su cobardía y en su incapacidad para ayudar realmente. Siempre hablaba de ello de una manera relativamente vibrante y animada, pero realmente sentía que no era nada especial en comparación con Tanjiro, o incluso con Inosuke. Se sentía terrible por dentro por lo inadecuado que creía ser y por lo cobarde que era cuando cualquier situación se volvía amenazante o aterradora. Me pregunto si me odian, pensó para sí mismo, apretando con fuerza sus brazos. ¿De verdad dejarías a tu amigo al borde del camino? ¿No le hablarías de ellos si fuesen amigos? Zenitsu enterró su rostro en sus brazos mientras imaginaba que Inosuke y Tanjiro todavía estaban allí a su lado, tratando de convencerlo de sus inseguridades y aumentar su confianza. Los habría seguido. En cambio, los dos simplemente habían seguido adelante sin siquiera mirarlo dos veces, algo que solo se sumó a su falta de confianza en sí mismo. Escuchó un suave gorjeo a su lado y levantó la cabeza, girándose hacia el sonido y viendo a su gorrión Ukoji saltando sobre sus patitas mientras le gorjeaba. Zenitsu no podía entender nada de lo que el gorrión le estaba gorjeando, a pesar de que el propio Ukoji estaba tratando de decirle la verdad de lo que tenía que hacer. Chu, 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 enfadarte no te servirá de nada. Tienes que ir a ayudar a tus amigos ahora. ¿Qué suerte tienes? No tienes ninguna preocupación en el mundo. No entiendes nada sobre los humanos, ¿verdad? Si Ukoji fuera un humano, habría fruncido el ceño a Zenitsu, antes de saltar y volar hacia una de las manos de Zenitsu y pellizcarle el dorso con su pico. ¡Ay, ay, ay! Zenitsu se puso de pie en un instante, con lágrimas en las comisuras de los ojos y señaló acusadoramente a Ukoji, que batía sus alas y volaba frente a él piando enojado hacia él con tanta expresión como un gorrión podía reunir. No eres linda en absoluto, lo digo en serio, no es el lado tuyo, en serio, no tienes ningún encanto, gritó, agarrando a Ukoji en sus manos mientras el gorrión apartaba la mirada de Zenitsu. Quiero decir, mira lo linda que es Nezuko, y es un demonio, pero tú eres un gorrión, y eres tan cruel. Zenitsu abrió la boca para continuar ridiculizando a su gorrión antes de que los puntos se conectaran en su cabeza y recordara a Nezuko dentro de su caja, que estaba en la espalda de Tanjiro, mientras corría hacia el bosque oscuro con Inosuke. En una fracción de segundo, toda su atención se desplazó de su mano siendo pellizcada por Ukoji a Tanjiro llevándose a Nezuko con él al bosque. Sus ojos se inyectaron en sangre mientras gritaba su frustración por la verdad, e ignorando por completo a su gorrión, salió corriendo hacia la entrada del bosque sin ninguna pizca de su cobardía restante, reemplazada solo por su furia. ¿Por qué tuvo que llevarse a mi preciosa Nezuko con él? Maldito Tanjiro, rugió, moviendo los brazos más rápido mientras corría más fuerte y dejaba a Ukoji en el polvo. No lleves a una jovencita al peligro, idiota, 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 idiota. Levantando una nube de tierra detrás de sus pies, corrió a toda velocidad hacia el bosque de árboles, con Ukoji tosiendo y piando detrás de él mientras hacía todo lo posible para seguir el ritmo de su maestro mientras Zenitsu gritaba el nombre de Nezuko en la noche. Después de que Inosuke y Tanjiro lograron calmar a su nuevo amigo después de su leve crisis nerviosa al contarle el trauma que experimentó, los tres comenzaron a escuchar el sonido de cables vibrando en los árboles y las ramas que los rodeaban. Era leve, pero cuando el bosque quedó casi en silencio,
se volvió perfectamente claro y fácil de distinguir entre los chirridos de los insectos que se escuchaban de vez en cuando. ¿Qué es este sonido?, preguntó Tanjir, sus ojos moviéndose de derecha a izquierda en busca del ruido. Ahí está otra vez, murmuró el tercer chico, su piel perdiendo algo de color mientras Tanjiro e Inosuke bajaban la mirada hacia él. ¿Es este sonido otra vez? ¿Lo habías oído antes? Escuché ese sonido y lo siguiente que supe fue que todos empezaron a matarse entre sí. ¿De dónde viene entonces? Tanjiro empezó a observar los árboles y el follaje, a través de la maleza y las telarañas que los rodeaban, para intentar descubrir qué era lo que producía ese ruido extraño. Como el sonido de las cuerdas o los cables, lo que fuera que fueran, la tensión en el aire también empezaba a aumentar cada vez más, como si alguien estuviera estirando una banda elástica hasta que estuviera a punto de romperse. De repente, el tercer cazador jadeó y agarró su espada. Inosuke y Tanjiro se giraron hacia la dirección en la que estaba mirando y vieron una sombra que se acercaba lentamente a ellos. La sombra se convirtió en otro cazador de demonios, cuya espada desenvainada colgaba bastante flácida en su mano mientras caminaba medio arrastrando los pies un paso a la vez. Más sombras emergieron de la oscuridad del bosque, convirtiéndose en otros cazadores que se movían de la misma manera que el primero, varios de ellos con ropa hecha jirones o ensangrentada entre sí. Tanjiro podía oler el horrible hedor de un demonio que rodeaba a estos pobres asesinos mientras se acercaban, su estómago se revolvió de disgusto mientras agarraba su espada y la soltaba repetidamente. ¿Estaba en conflicto? ¿Qué iba a hacer contra sus camaradas? Antes de que cualquiera de ellos pudiera actuar, el primer cazador que apareció se arrastró hacia ellos y levantó su espada de manera rígida, antes de atacar al joven de cabello negro un par de veces. Tanjiro e Inosuke pronto fueron atacados por un par de cazadores de demonios más, sus ataques eran fáciles de leer y esquivar sin apenas amenazarlos. Sin embargo, Tanjiro tuvo que ser muy cauteloso, ya que sus espadas Nichirin le causarían aún más daño, ya que perjudicarían su curación si se cortara o perdiera algún dedo. Tanjiro se alejó rodando de uno de los cazadores mientras Inosuke se agachó y dio una voltereta en el aire, aterrizando casi espalda con Tanjiro mientras los cazadores los rodeaban lentamente. La forma en que se movían era desagradable, parecían como si estuvieran siendo controlados como marionetas de hilo, con la forma en que sus extremidades parecían moverse con poco o ningún movimiento natural y más como robots. «Estos tipos son todos imbéciles», exclamó Inosuke, mirando a Tanjiro. «No saben que es un tabú para nosotros, los cazadores de demonios, pelear entre nosotros. No, no es eso. No se mueven con normalidad, deben estar siendo manipulados por algo». Tanjiro esquivó otro golpe perezoso de uno de los Demon Slayers, gruñendo un poco debajo de su máscara mientras Inosuke agarraba la espada en su cadera izquierda y desenvolvía la hoja, balanceando las vendas de repuesto hacia un lado. «Está bien, los haré pedazos». «No, no podemos hacer eso. Algunos de ellos todavía están vivos. Además, no podemos dañar los cadáveres de nuestros compañeros de equipo», respondió Tanjiro, mirando por encima del hombro a Inosuke. Bajó su espada, su ceja se movió debajo de la cabeza del jabalí antes de que escapara vapor por las fosas nasales y se dio la vuelta, gruñendo fuerte mientras corría directo hacia Tanjiro con su espada en la cadera. «Deja de negarme a cada paso». Inosuke entonces bajó la cabeza y golpeó a Tanjiro directamente en el estómago, dejándolo sin aire en los pulmones y haciendo que se tambaleara hacia atrás por el golpe. Se puso un brazo alrededor del abdomen y tosió varias veces, su visión se nubló por unos momentos antes de volvió. Mientras tanto, el tercer asesino intentaba defenderse de sus camaradas muertos o moribundos, desviando sus espadas y golpes con su propia espada. Estaba demasiado aterrorizado como para intentar atacarlos o hacerles daño de alguna manera, especialmente porque no quería lastimar a los que aún estaban vivos. Pudo ver cómo algunos de ellos intentaban mantenerse alejados, sus movimientos solo los hacían sentir más dolor del que ya sentían por verse obligados a atacar a sus propios compatriotas. Mientras uno de los Demon Slayers luchaba con él, otro corrió detrás de él para atacar su punto ciego, antes de que Tanjiro lo rescatara agarrando y arrojando a ambos hombres hostiles al suelo uno encima del otro. Tanjiro se inclinó un poco hacia atrás antes de que su nariz percibiera un olor a algo que provenía de la espalda de las dos personas que acababan de derribar, un olor dulce que recordaba a las cerezas. Tanjiro luego sacó su espada y con un rápido corte en el aire sobre los dos chicos mayores, sintió la más mínima resistencia de su espada y miró de cerca. Había cortado hebras de telaraña casi completamente invisibles, y su ancho excepcionalmente fino le impedía a su vista ver con claridad. Una vez que había cortado las fibras casi invisibles, los dos chicos se desplomaron en el suelo y dejaron de moverse.
El secreto había sido descubierto. Son hilos. Están siendo manipulados por hilos, exclamó Tanjiro. Corten los hilos. Inosuke sonrió debajo de su máscara mientras desenredaba su otra espada y saltaba hacia adelante, blandiendo rápidamente sus espadas gemelas por el aire. Voló sobre varios de los Demon Slayers que parecían marionetas, cortando todos los hilos unidos a sus cuerpos y dejándolos caer al suelo. Por supuesto, tuvo que comentar que ya sabía de ellos antes de que Tanjiro los mencionara, pero no le importaba en absoluto el desafío obvio. Estaba tratando de localizar con precisión la ubicación del demonio que controlaba a sus camaradas, pero ni siquiera su nariz podía detectarlos. De repente, durante una fracción de segundo, el horrible olor que había percibido antes apareció y se fue sin previo aviso. Entonces sintió que algo minúsculo le pesaba ligeramente en la manga izquierda y levantó el brazo, viendo dos pequeñas arañas de color blanco con puntos rojos en la espalda que se arrastraban por su manga. ¡Qué demo!, pensó antes de que de repente le tiraran del brazo, tirándolo un pie hacia adelante antes de cortar los hilos. Las dos arañas que estaban en la manga de su Aori cayeron al suelo y se alejaron, desapareciendo entre la tierra y la hierba en la oscuridad sin oponer ningún tipo de resistencia o lucha. Las arañas atan los hilos a las personas. Eso significa. Tanjiro se dio la vuelta y gruñó un poco mientras los asesinos que liberaron fueron nuevamente atraídos hacia su alimento por los hilos de araña, como marionetas preparándose para un espectáculo, con sus brazos colgando en ángulos rectos incómodos junto a ellos, sus cabezas colgando un poco bajas también. Lo que él pensó que era una solución rápidamente se convirtió en un nuevo problema, ahora que las arañas habían hecho conocida su presencia como la fuente de los hilos, incluso si los cortaran simplemente se volverían a unir. No basta con cortar los hilos. Las arañas solo les pegarán más hilos de marionetas. Así que, empezó Tanjiro antes de encogerse cuando el horrible olor entró en su nariz una vez más mientras una brisa momentánea pasaba por el bosque. Ese olor acre otra vez. El viento debe estar llevándolo hasta aquí. No tuvo tiempo de pensar mientras miraba hacia abajo al oír el silbido que provenía de sus pies, y vio un pequeño enjambre de arañas blancas rodeándolos. Tanjiro saltó para evitar que las arañas más cercanas saltaran sobre sus espinillas con sus tentáculos, mientras que Inosuke levantó sus espadas listas para atacar. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es matar esas malditas arañas. Eso sería imposible. Esas arañas son diminutas y estoy seguro de que hay toneladas de ellas, respondió Tanjiro, alejándose de otro grupo de arañas que intentaban saltar sobre él. Tenemos que encontrar al demonio que las controla. Inosuke no escuchó a Tanjiro y en su lugar comenzó a jugar a aplastar a la araña con la punta de su espada, matando araña tras araña alegremente incluso cuando más emergían de la maleza para tomar el lugar de las ya asesinadas. Tanjiro intentó decirle a Inosuke nuevamente que era inútil intentar matar a todas las arañas, ya que la posibilidad de que hubiera cientos de ellas dentro del bosque era demasiado real y sería una tarea demasiado imposible de intentar. Tuvo que defenderse de los Demon Slayers que también estaban siendo controlados, junto con su único aliado, con sus espadas ganando progresivamente más y más letalidad a medida que su titiritero parecía adaptarse y trabajar alrededor de sus movimientos robóticos. Lo que es más, las barreras mentales de Tanjiro contra su hambre estaban empezando a fallar, ya que los cadáveres de sus compañeros asesinos seguían acercándose a él y arrojando sus heridas expuestas y sangre prácticamente directamente a su cara. Inosuke, si tienes algún tipo de poder que pueda señalar la ubicación del demonio, entonces ayúdame. Este olor extraño ha estado fluyendo, pero no puedo averiguar de dónde viene. Y, además, es Miurate, gritó su único aliado mientras empujaba a uno de sus antiguos compañeros de escuadrón. Y Murata-san y yo encontraremos una forma de lidiar con la gente que está siendo controlada. Inosuke. Tanjiro entonces sintió un escalofrío llenar su cuerpo así como un par de ojos desconocidos, las nubes sobre los montes pasando para permitir que la luna brillara una vez más sobre el bosque, su resplandor bajando a través de un espacio lo suficientemente amplio en los árboles sobre ellos para darles la capacidad de ver inmediatamente a su alrededor. Había una sombra en el suelo, proyectada por algo sobre ellos, por lo que Tanjiro levantó la cabeza para determinar qué podría estar causando tal sombra, antes de que sus ojos se abrieran al ver a quien aparentemente flotaba sobre ellos. Un niño, probablemente de entre principios y mediados de la adolescencia, los miraba con cabello como patas de araña y piel blanca. El kimono que vestía poseía diseños como de telaraña bordados en la tela. Incluso sin saber quién era esta persona, la piel blanca, los ojos y el hecho de que los sentidos de Tanjiro estaban haciendo sonar todas las sirenas y banderas rojas dentro de su cerebro. No perturbes la vida pacífica de mi familia, dijo el niño,
con voz tranquila pero llena de malicia oculta. Está flotando. No, está parado sobre algunos de esos hilos, pensó Tanjir mientras agarraba su espada y miraba al chico, entrecerrando los ojos detrás de su máscara. ¿Y qué quiere decir con familia? Madre os matará a todos ahora mismo. ¿Madre? Inosuke rugió mientras corría hacia una de las marionetas de Monslayer y saltó sobre sus espaldas, usándolas como trampolín para lanzarse lo más alto que pudo hacia el niño. Golpeó sus pies, su espada no pudo alcanzar donde el niño estaba parado sobre sus hilos, antes de que Inosuke cayera de nuevo al suelo del bosque con un gruñido. Sin decir nada más, el chico comenzó a alejarse, equilibrándose fácilmente sobre los hilos en los que solía pararse mientras los gritos y alaridos de Inosuke lo molestaban por completo para que regresara y peleara con él. ¿Vio por qué apareció ese chico de todos modos? Ese niño probablemente no sea el demonio que mueve los hilos de la marioneta, así que, primero, vamos a... Sí, te escucho, respondió Inosuke, ligeramente molesto todavía por la indiferencia del chico mientras esquivaba un ataque por detrás y cortaba los hilos que lo unían al asesino que lo había hecho. Una vez que la amenaza inmediata fue eliminada, Inosuke bajó sus espadas antes de clavarlas en la tierra a ambos lados de él. ¿Quieres que averigüe dónde se encuentra ese demonio, verdad? Cállate de una vez, frente. Qué grosero, pensó Tanjir frunciendo el ceño. Inosuke, después de clavar sus espadas en el suelo, se dio la vuelta y se arrodilló mientras extendía sus manos hacia la izquierda y la derecha de su cuerpo. Debajo de su máscara, cerró los ojos y ralentizó su respiración para dirigir toda su atención hacia su piel expuesta y los nervios conectados a ella. Sin confiar en ningún otro sentido excepto el tacto, respiró profundamente por última vez antes de bajar un poco la cabeza y abrir las manos para que las palmas quedaran hacia afuera y los dedos hacia arriba. Kedamono no koki, Shichi no kata, Kanshikikaku. Su corazón latía entonces más lentamente y con un último suspiro de sus pulmones, dejó de respirar por completo mientras el mundo a su alrededor se volvía totalmente silencioso para sus sentidos. Ni un solo insecto ni un pájaro piaba. No se podía escuchar la respiración de nadie, ni la de Tanjir ni la de Miurate, solo estaba él y todo el mundo a su alrededor por una fracción de segundo. Cada movimiento que cualquier cosa a su alrededor hacía era percibido por el asesino. Cualquier movimiento hecho por la criatura más grande o más pequeña era sentido por sus sentidos avanzados. Nada parecía fuera de lo normal para él, nada notable o de valor. Continuó concentrándose, esperando pacientemente durante lo que pareció una eternidad antes de que finalmente obtuviera algo. La imagen se formó en su mente basándose únicamente en los cambios en el aire, lo suficiente como para mostrarle exactamente dónde estaba el lugar. Era un claro entre los árboles, donde sentada sobre una piedra larga en el centro de dicho claro estaba la silueta de una mujer con las manos extendidas como una titiritera. Lo encontré, exclamó Inosuke, reanudando su ritmo cardíaco y su respiración mientras se levantaba y señalaba en dirección a su objetivo. Ahí estás. El pequeño niño demonio estaba parado sobre un par de fibras de telaraña con vista a los bosques oscuros de la montaña Natagumo, jugando con sus dedos mientras creaba una pequeña telaraña entre ellas con poco o ningún esfuerzo. Sabía que, a lo largo del bosque, había miembros de su familia que se estaban posicionando o que ya estaban lidiando con las amenazas que se cernían sobre su hogar en la montaña. Todos estaban haciendo lo que él les había asignado y se sintió complacido por ese hecho mientras terminaba la telaraña y estiraba las manos para que el resplandor de la luna se reflejara en la pequeña creación. No dejaré que nadie se interponga en nuestro camino, dijo, mirando hacia el cielo estrellado de la noche. Los 5 vamos a vivir felices como una familia. Nadie puede romper nuestro vínculo. La mujer sentada sobre la roca hacía movimientos rápidos y precisos con las manos, cada punta de los dedos conectada a una fibra de telaraña que se extendía hasta las copas de los árboles y las profundidades del bosque. Podía ver a través de los ojos de sus arañas mientras usaba sus marionetas para atacar a los intrusos en la montaña, apretando ligeramente los dientes mientras lo hacía. Si puedo hacer esto sin ayuda, debería poder recibir algún elogio por esto. Yo habría cumplido con mi trabajo como madre, él podría estar feliz por mí, pensó, sonriendo un poco. Tal vez, mientras hacía un ligero movimiento de muñeca para corregir el movimiento de una marioneta, su sonrisa vaciló a medida que esa esperanza se desvanecía al recordar todas las veces que había podido tener éxito en tareas como esta, y todas y cada una de las veces siempre terminaba con el mismo resultado. Incluso cuando lo hacía bien, siempre terminaba siendo la víctima del abuso de su supuesta familia, por parte de todos y cada uno de sus miembros.
desde el marido que se suponía que debía tener hasta los demonios que se suponía que eran sus hijos. Todos y cada uno de ellos la veían como la más débil de todas, destacando únicamente en la capacidad de controlar a los demás como un titiritero que ni siquiera podía pelear por sí mismo, incapaz de defenderse personalmente, ni con su Blood de Monarch ni con la fuerza que tenía su marido. Qué sé yo, no importa lo que haga, no hará la diferencia, solo intentaré sobrevivir otra noche, y seguiré haciendo lo mismo, una y otra vez. Antes de verse obligada a unirse a una familia tan jodida, había estado segura de que convertirse en un demonio podría ser una nueva vida para ella. Implicaba el consumo de humanos, por supuesto, pero era capaz de vivir con eso. No le quedaba nada de su vida anterior, por lo que no se arrepentía de haber dejado todo eso para empezar de nuevo. Sin embargo, nunca tuvo mucha suerte. La montaña Natagumo era su hogar original, allí solía vivir sola en relativa paz, donde lo único de lo que tenía que preocuparse era de encontrar comida entre quienes querían adentrarse en los bosques que rodeaban la montaña y asegurarse de que no entrara en contacto con el sol. Había una casa en ruinas más arriba en la montaña que ella usaba y, por un tiempo, estuvo disfrutando. Entonces apareció él, lo cambió todo, ella se hizo cargo de todo. Quería que ella actuara como su madre, y poco a poco más y más demonios cayeron en su trampa, siendo obligados a jugar a ser una familia bajo su dirección, con incluso el más mínimo desliz que conducía a un severo castigo. Los peores infractores fueron dejados completamente descerebrados, atados al techo de lo que solía ser su casa, para que cuando el bando se alzara, se quemaran hasta convertirse en cenizas. Uno de los que intentó huir incluso se quemó por ello, pensó, apretando la mandíbula y temblando. Si yo hubiera intentado huir, habría tenido el mismo destino. Yo, no podría, no puedo, tengo demasiado miedo, no quiero que abusen de mí otra vez, esta vez, será diferente, estoy segura de ello. La madre demonio adoptó una expresión más determinada a medida que ponía más esfuerzo y concentración en sus marionetas, para tratar de acabar con los cazadores de demonios que la atacaban lo más rápido posible. Quería demostrarle a la familia que podía ser útil, que no era solo el eslabón más débil del grupo cuya única gracia salvadora era la apariencia que había adoptado cuando se convirtió en madre. Esta apariencia ya ni siquiera era la suya, había cambiado para parecerse a ese demonio que se había apoderado de su hogar y había traído a todos los demás demonios a él. Si esta forma no se mantenía en todo momento, entonces era otra fuente de abuso y ridículo por parte de los demás miembros de la familia. Todo esto había demostrado que solo dañaba aún más su estado mental y la hacía desear cada vez más cualquier tipo de oportunidad para liberarse de ellos de alguna manera o liberarse de su propia vida. Su terror de ser abusada nuevamente y la idea de que tal vez finalmente tendría un respiro la impulsaron a continuar su ataque contra los Demon Slayers. Pero en lo más profundo de su mente, encerrada detrás de estas fuertes emociones, existía una pequeña voz que le había estado diciendo durante mucho tiempo que ya no valía la pena, que solo le quedaba una opción, si realmente quería estar en paz. El dulce abrazo de la muerte. Fin del capítulo.